ustedes. Y es un placer el poder empezar con ustedes este horizonte de información para decirles algunas cuestiones que son matices, interesantes cambios entre la administración del presidente Biden y lo que fue la administración del presidente Trump. Ha trascendido que algunas familias migrantes que llegan a Estados Unidos van a tener que ser alojadas en hoteles. En hoteles, fíjense, de celdas pasamos a hoteles bajo un programa que se llama Sitios de Recepción Familiar. Últimamente han sido criticados algunos lugares que resultan en hacinamiento, en lugares de reclusión que no son dignos de un trato humano, no solamente para migrantes en lo general, sino para niños que llegan o menores de edad que llegan no acompañados por sus familias y que se ha visto a través de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales en los Estados Unidos como del mundo, que esto no es ni representa un trato digno. Y resulta que estos sitios de recepción familiar han sido administrados por organizaciones sin fines de lucro en la Unión Americana. Estudiosos aseguran que se trata de un distanciamiento de los centros de detención con fines de lucro criticados por demócratas y por expertos de salud. Ahí insisto, hay veces que el diablo está en los detalles y este detalle se me hace un importante signo, una muestra de que se está humanizando la actitud, el approach, como le llaman aquí en Estados Unidos, hacia lo que fue tan criticado en el tiempo del presidente Donald Trump. Joe Biden, con aquel tema de quédate en México, ¿no? Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, comentó que en algún momento irá a la frontera sur con México para conocer de primera mano las condiciones de los migrantes que están buscando conseguir el estatus de refugiado, una cifra cada vez mayor, y también es una situación que está proponiendo una serie de cambios graduales. No obstante, el presidente Biden todavía no ha pronunciado, creo que políticamente no le está resultando conveniente el ir a la frontera sur, porque habrá mucha gente de los que siguieron a Donald Trump que le estarán pidiendo continúe con el muro. Bueno, hasta el punto en que congresistas y representantes en el Senado del Partido Republicano le han exigido al presidente Biden que regrese al proyecto de vamos a hacer el muro, vamos a continuar con el muro. El presidente, yo creo que la está midiendo y está calculando que si ahora va a la frontera, ahora se va a dar un conflicto no deseado para que se fabrica, en el que los trumpistas estarán exigiéndole a Joe Biden algo que el presidente Biden ya incluso hizo un pronunciamiento: no más muro, no más actos de esta naturaleza en la frontera sur. Cientos de asiático-americanos marcharon por las calles de San Francisco en este pasado fin de semana, en el inicio de una serie de manifestaciones en todo Estados Unidos por el tiroteo que se dio en Atlanta y que cobró 8 vidas, incluidas 6 personas de ascendencia asiática. Esto en un centro de masajes, en el que un hombre traumado dijo que más que un tema de carácter racial, esta masacre había tenido que ver con un problema sexual que él tenía en su cabeza, y que decía que este tipo de centros lo único que hacían era incentivar y acelerar este impulso que él tenía, que la explicación pareciera un tanto mediatizada, un tanto manipulada, porque en el fondo la comunidad asiática sí llegó a sentir que lo que había habido ahí había sido una manifestación de hatred, una manifestación de odio a la población asiática en los Estados Unidos. Mientras, Donald Trump, expresidente norteamericano, tiene previsto regresar pronto a las redes sociales con una plataforma propia, después de que fuera vetado por redes como Twitter, por Facebook, por YouTube, por las grandes empresas que, por cierto, él utilizó de manera por demás profusa durante sus 4 años de administración. El presidente Trump, dice Jason Miller, que es su vocero, regresa a redes sociales probablemente en 2 o en 3 meses,
en su propia plataforma algo que pensamos que va a ser el hottest ticket en social media, o sea, el boleto más caliente en las plataformas del internet. Dice, esto va a redefinir completamente el juego y todo el mundo está esperando y todo el mundo está observando, dice Jason Miller. También, por su parte, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, lamentó que la Unión Europea no pueda, por ahora, donar vacunas a países más desfavorecidos por las dificultades que están teniendo los Estados miembros. Son 27 estados, y así como hay una Alemania o una Francia, pues hay una Grecia, por decir algo, que son países que necesitarían antes que otros, por la propia obligación moral que se tienen entre los países de la Unión Europea, para que primero estas vacunas circulen por toda la Unión Europea, para después poder salir al mundo y hacer lo que está haciendo Estados Unidos, que le está mandando préstamos de vacuna tanto a Canadá como a México. Mientras tanto, Ben Wallace, que es ministro de la Defensa del Reino Unido, avisó a la Unión Europea que su reputación se expone a un grave deterioro si decide, como dijo Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, cancelar las exportaciones de vacunas si el gobierno británico impide que lleguen a los 27 inmunizaciones de AstraZeneca producidas en fábricas en la propia Inglaterra. Dice, esto va a ser muy complicado y va a dañar a todos en el trading block, en este bloque de comercio, porque lo que se está poniendo por encima de la ley es el orgullo. Dice, y este daño reputacional que estará teniendo Europa, creo que vendrá a cambiar muy pronto su actitud, porque Europa sabe que este banning, esta prohibición de vacunas de Europa hacia el Reino Unido y al revés, lo único que traería sería el que se viera Europa como un lugar del mundo en el que primero va la política y después va la salud. Y por supuesto que no es conveniente. También decir que al menos 36 personas fueron detenidas durante una protesta en contra del confinamiento que se estaba dando en Londres. Como ustedes saben, muchos países en Europa, muchas ciudades de las grandes urbes están teniendo que volver al confinamiento. El caso, París, el caso 5 provincias francesas, el caso Alemania, Bonn, Colonia, Berlín, el caso muchos Länders y también, por supuesto, el caso Londres. Y en Londres hubo manifestaciones y por lo pronto 36 personas tuvieron que ser detenidas por las manifestaciones que se empezaron a tornar violentas. La gente, ¿qué es lo que quiere? Volver a reunirse, que vuelva a la normalidad, pero el repunte y lo que llaman la tercera ola de contagios hoy es más pertinente que nunca. Bueno, es impertinente, pero es pertinente en términos de tiempo y oportunidad. Japón, por su parte, retiró el estado de emergencia por COVID. En la convención anual del Partido Liberal Democrático, el primer ministro Yoshihide Suga prometió hacer todo lo que pueda para impedir el repunte del virus. Pidió no bajar la guardia. En declaraciones hechas ante el relevo de la antorcha olímpica y de su próxima visita a Washington, Suga, por cierto, va a ser el primer jefe de Estado que visite directamente, hay que advertirlo así, en una visita presencial al presidente de los Estados Unidos desde que este asume el poder el pasado 20 de enero. Suga destacó la importancia de apoyar a empresarios y mantener a la economía en marcha. Y como ya lo habíamos anticipado aquí en Horizonte, espectadores procedentes del extranjero no podrán asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya se anunció oficialmente por el Comité Olímpico Internacional y por organizaciones locales a 4 meses de haber demorado el inicio de la segunda demora de los Juegos Olímpicos en Japón. Y también decir que el Papa Francisco denunció que las mafias en todos los rincones del planeta se están beneficiando por el COVID, por la pandemia. En el término del rezo del Ángelus, celebrado en la biblioteca, sin asomarse a la plaza de San Pedro,
el Papa recordó que en Italia se celebró el Día de la Memoria de las Víctimas Inocentes de las Mafias. El Papa las definió como estructuras de pecado y contrarias al Evangelio de Cristo. Subrayó que confunden la fe con la idolatría al referirse al culto católico que muestran algunas familias mafiosas. Recordó que el Papa San Juan Pablo II denunció la cultura de la muerte y el Papa Benedicto XVI las condenó como el camino a la muerte. Dice, las mafias están en diferentes partes del mundo aprovechándose de la pandemia, se están enriqueciendo con la corrupción. Reafirmamos nuestro compromiso en contra de las mafias y esperamos que esto mismo lo hagan todos los países en el mundo. En el pasado fin de semana hubo, creo, un ejercicio que se me hizo muy, muy importante. El Frente Nacional Anti-AMLO, conocido como FRENA, llevó a cabo una marcha de amor por México sobre Paseo de la Reforma. Los participantes, en su mayoría vestidos de blanco, llevaron banderas mexicanas y mantas en las que exigían al presidente de México que hubiera división de poderes. Constantemente se gritó fuera López, fuera López, fuera la dictadura, ya le hablan de dictadura, viva la libertad, algunas de las consignas gritadas en esta manifestación, que se están haciendo los conteos. El último que tengo de Gilberto Lozano directamente me dice, Gilberto, déjenme aquí consultarlo así rápido. Lo que me está diciendo Gilberto Lozano es, le pregunté específicamente, a ver Gilberto, ¿cuánta gente, Lozano, cuánta gente calculas que haya asistido? Y dice, por lo menos más de 400,000, aproximadamente 410,000. Estamos revisando los drones, el conteo tiene que hacerse por cuadrículas y estaríamos teniendo la cifra un poco más adelante en el día. Esto es lo que me decía Gilberto Lozano hace unos cuantos minutos. Ante el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, bueno, la cita fue en el Ángel de la Independencia y de ahí la gente se movió hacia la Plaza de la República. Ahí se llevó a cabo un juicio ciudadano en contra de Andrés Manuel López Obrador. Se reclamaron, bueno, hubo varias denuncias, pero por lo pronto 15 demandas diferentes, entre las que destacó genocidio, traición a la patria, peculado, crimen organizado, crímenes electorales. Ante la falta de un representante legal del presidente, un integrante de FRENA representó al litigante, o sea, como una especie de abogado de oficio, argumentando las acusaciones con promesas de campaña del presidente. El veredicto fue culpable y Gilberto Lozano, cofundador del movimiento, presentó la sentencia y dijo que esta será puesta a disposición de tribunales nacionales e internacionales, anexando las pruebas presentadas y los videos del juicio ciudadano, agregando que se dará vista a los gobernadores, a los diputados de los congresos locales, a los legisladores federales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Corte Internacional de La Haya, subrayando que además se presentará ante la Unidad Jurídica Receptora Constitucional de la Cámara de Diputados la denuncia de juicio político exigiendo la destitución legal e inmediata de Andrés Manuel López Obrador con la aprobación legal de la Cámara de Senadores. Aunque esta protesta no se replicó en las entidades, en la Ciudad de México hubo presencia de habitantes de Aguascalientes que llegaron, se movieron desde Aguascalientes, desde Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán. En semanas anteriores, integrantes de esta organización FRENA realizaron manifestaciones en varias ciudades y se promovieron por lo menos en 25 puntos de la República Mexicana juicios locales en contra del presidente. También se llevó a cabo una protesta similar en Dallas, Texas, aquí en los Estados Unidos. López Obrador anunció cambios
en la pensión de adultos mayores para que a partir de julio se entregara desde los 65 años y no desde los 68. Es la noticia que se da en el pasado fin de semana. La noticia que no se da en el pasado fin de semana es que ya el presidente Peña Nieto había anunciado que se presentaría una jubilación para adultos mayores con 65 años, pero fue el propio López Obrador el que la subió a 68 años en el 2019 y ahora la baja en el 2021 como una demanda de la propia sociedad, y con sensibilidad el presidente baja la edad de jubilación a 65 años, ya que él la había subido a 68 y él mismo se está autoproclamando el creador de esta medida sensible para la sociedad mexicana. Se me hace, dice, estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos. Bueno, la deuda ha aumentado, los impuestos han aumentado y la gasolina y el diésel ha aumentado. O sea, dice exactamente lo contrario de lo que ha sucedido en la realidad. Por supuesto que el presidente de México tiene otros datos. Es básicamente obtenido por ahorros de la austeridad republicana juarista. O sea, este hombre está verdaderamente desquiciado. El gobierno federal y el sector privado llegaron a un acuerdo para fijar un tope de 3 meses al reparto de utilidades y elevar el pago a un promedio de 57 días, lo que equivale a 18,557 pesos, que son algo así como $850 por este concepto para cada trabajador. Con esta decisión se destraba la discusión sobre la regulación al outsourcing y se espera que se retome en el Congreso en los próximos días. Esta propuesta fue presentada por la secretaria del Trabajo con negociadores del Consejo Coordinador Empresarial. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, refirió que actualmente se pagan un promedio de 22 días de utilidades, lo cual equivale a unos 7,300 pesos, que son algo así como 14, como $740. El costo de esta iniciativa será de 157 mil millones de pesos, que son algo así como 7,000 millones de dólares, según cálculos oficiales, si se toma en cuenta el número de trabajadores potenciales en recibir utilidades, que son unos 6 millones de trabajadores en México que estarían bajo esta condición. Actualmente el costo es de 56,120 millones de pesos, son aproximadamente unos 4,000 millones de dólares. En Petróleos Mexicanos sigue la venta de plazas, no es cierto que esta haya desaparecido. Hay viejos vicios en todas las secciones del sindicato petrolero, que son 36. Esto lo denuncia Gerardo Herrera, que es representante de la disidencia del sindicato petrolero en Tamaulipas. El dirigente aseguró que existe complicidad entre el sindicato y el área de recursos humanos y que durante la pandemia mandos de la empresa obligan a trabajar hasta el triple turno al personal de los hospitales. Enfatizó que la renuncia de Carlos Romero de Champs no cambió en nada en Petróleos Mexicanos, ya que Manuel Limón, que es el ahora secretario, digamos, interino del sindicato petrolero, no es otra cosa más que un títere, una marioneta del líder que se salió protegido por el cobijo de Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados, mientras tanto, impugnó los juicios de amparo presentados en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, según corrobora Luis Genaro Vázquez, director general jurídico de San Lázaro, de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que está haciendo la Cámara de Diputados? El presidente propone una ley de la industria eléctrica. El Congreso la aprueba en fast track. 2 jueces del ámbito de la competencia determinan que esta ley no aplica. Y ahora la Cámara de Diputados está impugnando a la impugnación de los jueces, defendiendo con ello a la iniciativa del presidente de la República. ¿Cuál independencia? ¿De qué poderes estamos hablando?
lo que se está manifestando, pues poniendo aquí de manifiesto, es que la Cámara de Diputados está haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo Presidencia con la impugnación. Y también decir que entre el 2021 y el 2023 el promedio de crecimiento anual de México será muy bajo, de 2.9%, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ponerle el 3 para cerrar cifras. Si es el 3 en este y en el que sigue, esto quiere decir que para el que sigue, la recesión no habría terminado y estaríamos hablando del 3.5% de recesión si tomamos en cuenta una recesión del 9 en el 2020. Quítale 6, 3 y 3 de crecimiento, te quedaría todavía un margen recesivo de por lo menos el 3%. Si esto es así, esto quiere decir que está apuntando el país, México, a que durante todo el sexenio del presidente López Obrador, asumiendo que va a durar 6 años, será de resultados recesivos cada año, todos los años. Es parte del resultado de esta transformación de cuarta, que él le llama la cuarta transformación. Así es como están las cosas al inicio de esta semana, aquí en este horizonte de información. Y como siempre, les deseamos una buena semana, un buen curso de semana, que todo vaya hacia la normalidad, que todos podamos recibir nuestra vacuna, que estemos en mejores condiciones y sobre todo libres del peligro de la pandemia. Gracias por su presencia siempre. Me despido de ustedes. Y por supuesto los invito para que estén en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras plataformas, aplicaciones y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 estaciones de radio y televisión en México, en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con.